No te estamos escuchando, Anton. No te estamos escuchando, creo que estás en mute. ¿Se escucha, Inge? Hola, ¿cómo están? Ya te Ya, escuchamos, Anton. sí, ya también pueden ver mi pantalla, ¿cierto? Sí, está dividida, creo, pero Sí, ya no lo sé. tengo, espérame, ya lo pongo, ya la ven completo, ¿cierto? Sí, dale adelante. Listo. Bueno, muchas gracias, Jesús, para la introducción y muchas gracias a todos que están hoy escuchando en una pequeña presentación sobre una actividad que hemos tenido en un proyecto los últimos 3 años, que hemos desarrollado un juego económico para las prácticas ASAC. Bueno, entonces el proyecto fue financiado por los canadienses y en conjunto con CICAFS y con la Alianza Biodiversity International y sí desarrollamos ese juego. El proyecto estaba trabajando en diferentes niveles. De pronto algunos de ustedes han tenido contacto ahí con otros investigadores en el proyecto. El proyecto fue sobre la generación de evidencia sobre agricultura sostenible y adaptada al clima, sensible al género y para informar a los políticos de Centroamérica. Y dentro de ese proyecto hemos tenido una actividad que desarrollamos a nivel local en los TESACs, en los territorios sostenibles y adaptados al clima en los dos países, Guatemala y Honduras. Y como la idea de desarrollar esa actividad fue proporcionar un entorno de aprendizaje seguro para probar las decisiones sobre las prácticas ASAC que se puede hacer o cómo pueden implementar los productores. Y para nosotros como investigadores fue como para entender los modelos mentales de los jugadores. Pueden ser productores, pero pueden también ser técnicos. Dentro de esa dinámica de un sistema complejo del cambio climático en los sistemas agrícolas. Y, y también para los que participan en el juego es también un poco hacer la ciencia un poco más accesible. Entonces, para que es como más fácil entender qué diferentes impactos puede tener positivos o negativos si yo estoy cambiando cosas en mi finca que me pueden ayudar a tener mejor resiliencia al cambio climático. Y también como promover como ese aprendizaje de aprender a través de experiencia o como de hacer pruebas y de pronto a veces fallar y aprender algo y después saber mejor cómo hacer la cosa. Y eso es mucho más fácil en un juego porque realmente el juego no tiene ahí un impacto sobre la vida real, no es un juego. Entonces, ¿cuál fue el objetivo en el proyecto? Nosotros teníamos como la actividad co-crear una herramienta útil, en ese caso un juego, para analizar y influir potencialmente en las percepciones de los agricultores y en el proceso de la toma de decisión relacionado a la implementación de las prácticas sostenibles y adaptadas al clima o en la adaptación al cambio climático y también entender así como para generar conciencia sobre las desigualdades de género. Entonces como el proyecto fue muy alineado al tema de género, el proyecto tenía que también, o el juego también tenía que servir para ese propósito de entender mejor las dinámicas. Bueno, entonces el objetivo específico fue, queríamos comprender, como le he dicho antes, la percepción y actitud de los jugadores o los productores en la toma de decisión hacia la adopción de las prácticas ASAC, comprender la diferencia entre hombres y mujeres y también como mejorar como la comprensión de ellos, de los jugadores, sobre las compensaciones entre los beneficios colaterales. Pues en inglés eso se llama trade-offs. Pues yo lo traducí en español en compensaciones entre los beneficios colaterales de las prácticas ASAC, que tienen obviamente un beneficio o tienen que tener un beneficio de productividad o de seguridad alimentaria, pero también tienen que tener un beneficio de adaptación para aumentar la resiliencia y también
cobeneficio hacia la mitigación. Entonces esa compensación entre esos diferentes beneficios también ayuda al juego a mejor entender para los participantes. Y también una parte que era muy importante, que va un poco en conjunto con otras actividades que se está implementando en los TESACs, es como usar esa herramienta también para mejorar la comprensión sobre los pronósticos climáticos y sus conceptos básicos de probabilidad, que es algo, sí, es como algo pan del día para el investigador, pero para un productor es bastante complejo entender que cuando el pronóstico me dice que tengo cierta probabilidad o cierto porcentaje que va a ser una lluvia o no va a ser. Entonces eso es difícil. Entonces el juego también trata de dar una mano o una ayuda para que ellos puedan mejor entender cómo funcionan los pronósticos. Y a veces no funcionan, pero eso es parte de la probabilidad. Y también al final un componente o un objetivo específico importante fue que podemos dar una herramienta para los actores locales, como aumentar la capacidad de ellos para utilizar los juegos en su día a día. Entonces también que lo pueden usar sin nosotros cuando terminamos el proyecto y que sea una herramienta para hacer actividades con grupos de productores para entender mejor qué es su forma de implementar las prácticas o de adoptar las prácticas. Voy a hacer un corto desvío hacia la teoría de los juegos, un poco, no vamos a entrar muy profundo, pero solo para que entiendan por qué se hace eso, y hay muchas partes en la ciencia que se usa juegos y se usa más y más. En general, la investigación usa los juegos para estudiar diferentes comportamientos humanos. Esa es como la idea básica, porque eso se hace también en grupos focales y en otras actividades, pero el juego permite a veces mejor como entender cómo funciona la toma de decisión sin tener mucha influencia, porque el jugador o el productor, al fin del día en el juego, él toma la decisión y eso puede ayudar a entender mejor unos conceptos. Muy básico, hay diferentes juegos, como las categorías más comunes, que primero están los juegos económicos sobre recursos comunes o más bien sobre conflictos sobre esos recursos. Entonces se usa esos juegos mucho en el tema del ambiente o de recursos naturales para entender conflictos y para entender cómo se maneja mejor un recurso común. La segunda categoría es un juego para el cambio de roles. Y eso se puede hacer para que, por ejemplo, un agricultor puede en el juego ser el tomador de decisión o un político, y viceversa, el político puede ser el agricultor en el juego. Entonces ahí en el mismo juego ellos juegan con diferentes roles y con eso les ayuda en entender mejor el otro. Es la segunda opción de jugar juegos. Y la tercera sería los juegos de toma de decisiones sobre opciones y para la investigación eso ayuda para entender diferentes comportamientos y entender grupos de tipologías, por ejemplo, diferentes entre hombres y mujeres o también diferencias entre grupos que están definidos por ciertas tipologías demográficas o otras tipologías. Por favor, me dicen cuando hay un problema de audio o algo no se escucha bien. Si no, sigo. De momento estamos perfectos, Anton. Listo. Entonces, nuestro juego que vamos a presentar hoy es un poco una mezcla entre el 1 y el 3, como es un juego económico sobre recursos comunes, pero también es un juego de toma de decisiones sobre opciones. Y ahora les voy a explicar un poco más, como más básico, la teoría de los juegos. Les voy a demostrar un ejemplo muy famoso y después les doy otros ejemplos sobre el cambio climático. El ejemplo más famoso, digamos, de la teoría de los juegos es el dilema de los prisioneros. No sé si han escuchado eso, pero eso fue un juego que fue desarrollado hace mucho tiempo y la policía lo está usando de verdad mucho. Y la idea del juego es que, digamos que les doy el ejemplo, hay la policía ha capturado
dos delincuentes de un grupo que han hecho un delito, ¿no? Entonces, lo que hace la policía, separa los dos integrantes en dos salones diferentes para interrogarlos, ¿no? Y les da a los dos las mismas opciones, pero como que los dos no se pueden comunicar, entonces ellos no saben qué es la decisión que va a tomar el otro, el amigo de ellos, o como el otro. Entonces tienen que tomar la decisión sin saber cómo lo va a tomar el otro, pero la decisión que ellos toman tiene diferentes consecuencias. Entonces la consecuencia, aquí lo ven en el gráfico a la izquierda, digamos que los dos no hablan o no confesan. Entonces la policía no tiene evidencia, entonces puede condenarles a una cosa mínima solamente, digamos 1 año para los dos. Los dos van 1 año a la cárcel cuando los dos no hablan. Si la policía logra que uno de los dos habla, ¿sí?, que confesa, y entonces da a la policía la evidencia que el otro tiene la culpa, la policía les puede ofrecer, si tú hablas, vas libre y el otro toma toda la culpa. Entonces uno toma 10 años y el otro va libre. Y eso hay dos opciones, ¿no? Habla el azul o habla el naranja. Pero lo que pasa es que cuando los dos hablan, la policía tiene la evidencia que fueron los dos y puede encarcelar a los dos por 5 años, ¿sí? Entonces divide la pena por los dos. Entonces ese es el dilema que tienen los dos prisioneros, porque no saben qué es la decisión que toma el otro y entonces tienen que tomar una decisión, y obviamente la mejor para ellos es la primera, que los dos no hablan, pero tienen que ir a cada uno por corto tiempo. Y eso se puede usar, ese dilema se puede usar para muchas configuraciones de la vida, eso se puede usar para recursos naturales y para otros temas, pero siempre es la misma teoría que va atrás de eso. La segunda también es muy conocido, que se llama la tragedia del colectivo, que fue definido hace más que 50 años por un investigador. Y eso explica cómo el comportamiento racional egoísta siempre termina en una tragedia del colectivo. Si tú tienes un recurso, digamos tierra, que es finito, entonces es cierta cantidad, y tú tienes mucha gente y es como tierra colectiva, entonces cada uno puede explotar lo que él piensa que para él es bien, pero no va a afectar al colectivo. Por la teoría de Harding siempre termina en la tragedia, porque está el comportamiento racional egoísta. Es la segunda, esos son los dos más famosos que vienen de juegos, así de juegos en la teoría de los juegos. Y en el cambio climático también se ha usado en diferentes formas. Pues el primero es que el cambio climático es un dilema de un bien público, como de la naturaleza. Entonces hay un conflicto ahí con la naturaleza o algo, un impacto que viene por la naturaleza, y eso es el dilema para todos, incluyendo la naturaleza. Sin embargo, es mucho más complicado porque como los agricultores tienen que tomar las decisiones, como lo hablamos antes, para la compensación entre diferentes beneficios. Pues ellos obviamente quieren aumentar su productividad porque eso aumenta su seguridad alimentaria y todo eso, pero al mismo tiempo tienen que aumentar su resiliencia porque el cambio climático cada vez tiene más impactos, y a lo ideal también ayudan a mitigar el cambio climático al futuro. Entonces, ese es como el dilema del cambio climático, que es un problema mucho más complejo que otros problemas simples. Bueno, entonces se ha usado los juegos, por ejemplo, en temas de entender la adaptación y el género, y también lo que nosotros hacemos, los juegos de elección para entender las compensaciones entre las diferentes opciones, como ya le expliqué, entre los 3 pilares que tiene la agricultura sostenible y adaptada al clima, que es la productividad, la adaptación y la mitigación. Entonces nosotros tenemos ese enfoque, el último, en nuestro juego. Bueno, para resumir, un juego para la adaptación de prácticas ASAC sirve para mejorar la comprensión de los agricultores sobre los diferentes beneficios económicos y de los pronósticos climáticos en la implementación de las prácticas ASAC. Que es típico, el participante del juego tiene que maximizar sus compensaciones entre los 3 pilares,
Y él también entiende que en la implementación de las prácticas ASAC, él tiene que sacrificar una parte de su ingreso, porque obviamente la implementación de esas prácticas cuesta trabajo y dinero, aunque tiene todavía la incertidumbre climática, que él no sabe al fin qué va a pasar con el clima, pero con el tiempo, a largo plazo, eso va a reducir su vulnerabilidad o la variabilidad de los retornos, de sus ingresos, como se van a establecer al futuro, pero en el momento él tiene que invertir. Y el juego, claro, la ventaja es que el juego se puede jugar sin consecuencias en el mundo real. Todos los participantes pueden repetir el juego para aprender de sus decisiones y también de las decisiones de los demás del juego, y pueden discutir sobre los resultados del juego. Bueno, entonces, resumiendo, los juegos son una herramienta útil para complementar con los métodos de aprendizaje colectivo, como otros métodos, como los talleres focales y otros. En primer lugar, se promueve el aprendizaje adquiriendo experiencia a partir del éxito y el fracaso del jugador durante el juego. Como hemos dicho antes, el juego forma un entorno de aprendizaje seguro para probar decisiones alternativas. Y finalmente, la discusión entre los jugadores sobre los resultados o sobre el resultado del juego puede ser un estimulante para la situación del mundo real, de los tomas de decisiones sobre las prácticas ASAC. Bueno, entonces, ¿cómo fue el proceso cuando nosotros implementamos o cuando nosotros desarrollamos ese juego durante el proyecto que teníamos con IDRC, CCAFS y el CIAT? Bueno, primero, el primer año hicimos un ejercicio de desarrollar las capacidades de los productores, o como verificar las capacidades de los productores sobre jugar un juego de mesa así. Entonces hicimos un piloto, fuimos al TESAC en Guatemala, en Europa, y jugamos con los productores 2 días sobre un prototipo del juego para saber a qué nivel podemos jugar con ellos, qué son las dificultades que ellos tienen en el juego y cómo deberíamos adaptar nuestro juego para que ellos lo puedan, o para que lo podamos jugar con ellos. Fue muy básico todavía, como lo ven, con papel, y preparamos todos los materiales así, con cosas imprimiendo los papeles y las prácticas. El segundo año, ya con esos resultados, fuimos a los socios locales que tenía el proyecto en los 2 TESAC, y codiseñamos el juego final con ellos. Entonces ellos nos ayudaron después como en determinar muy bien cuáles son los costos y cómo deberían ser las explicaciones de las prácticas en las tarjetas. Y como hicimos varias pruebas de juego y nos enredamos mucho porque el juego era todavía un poco complejo. Y claro, pero llegamos como a ese resultado de saber cómo para preparar el tercer paso y desarrollar el juego final que lanzamos este año, y lo terminamos y lo jugamos otra vez con unos grupos de los actores locales, y ya está listo para que se pueda jugar. Listo, entonces les presento el juego que le dimos el nombre Cultivando para Ganar. Entonces el juego es un juego de clima, para el agro y el agua. Y hay 2 versiones del juego. Como nosotros venimos desarrollando el juego de la mesa, hay una versión que se puede jugar con los jugadores cuando los jugadores están presentes en una sala. Pero también desde el principio teníamos la idea, pero no fue tan seria, digamos, la idea al principio, de hacer una versión del juego que se puede jugar a distancia. Y esa necesidad se puso mucho más evidente ese año cuando entramos en todos esos temas de la pandemia. Ahí sí nos fue muy claro que tenemos que tener una segunda versión del juego que se puede jugar virtual, en una videollamada. Entonces el juego se puede jugar en las 2 formas. Es el mismo juego y se juega igual. Bueno, obviamente para la primera versión no se necesita internet, solamente se tiene que como descargar el kit
imprimir todos los papeles, cortarlos con tijera y así se puede jugar el juego. Y el segundo sí se hace en línea y es todo virtual, no se tiene que imprimir nada. Entonces, ¿cómo se juega el juego? Pues en la mesa, como ha dicho ahora, es que se tiene que descargar el kit, imprimir todo y después como jugarlo en la mesa. En línea es, bueno, no se tiene que descargar nada, porque obviamente cuando juegan en línea todos tienen que tener internet, entonces no se tiene que descargar la información. Hay una sesión virtual en cualquiera de sus videollamadas, puede ser ese que usamos ahora, el Teams, o puede ser el Zoom o cualquier otro. Y todos tienen acceso al mismo archivo que está también en la nube y hay un moderador que está manejando el juego y están los participantes en la misma llamada. Y ahí ya vamos a la diferencia de los dos roles. Siempre hay un moderador que está facilitando el juego y hay jugadores, ¿no? El facilitador o el moderador, él está manejando el tablero, que es un archivo en Excel, y bueno, y él tiene, en la versión de jugar en la mesa, él tiene el Excel en su portátil y lo está ingresando la información él ahí, y en la versión virtual, él da acceso a todos y todos ingresan su información en el tablero. Y bueno, y los jugadores pueden ser cualquier persona, bueno, pueden ser productores, pero también pueden ser otros actores de la cadena agrícola, o pueden ser técnicos, extensionistas, cualquiera que quieren jugarlo. Tenemos el juego en línea, no tenemos todavía una página con un nombre chévere, pero digamos que está en línea y bajo ese link que está ahí, que voy a compartir después en el chat, pueden acceder a la página que tenemos y pueden bajar ahí la información y también ven ahí como el reporte del proyecto también lo pueden bajar ahí. Bueno. Entonces, ¿cuáles son los elementos del juego que es importante que lo tenemos en cuenta para poder jugarlo? Primero está el cartón del juego que representa la finca. Ahora les voy a mostrar cada uno de esos elementos separados. Después está el tablero, que es como el punto central del juego, que el moderador lo tiene. Después están las tarjetas que se usa para el juego, y hay tres diferentes tipos de tarjetas. Están las tarjetas de los sistemas productivas, están las tarjetas del clima y están las tarjetas de las prácticas ASAC, ¿sí? Entonces, hay diferentes tarjetas y los jugadores usan esas tarjetas en sus fincas, ¿no? Luego, el otro elemento, obviamente, es el pronóstico. Y ahí, nosotros tenemos ahí en el Excel, tenemos en el archivo, tenemos como un aleatorizator, no sé si es la palabra correcta, pero así como se llama, para producir como un pronóstico aleatorio, pero también se podría usar un pronóstico real histórico, como se podría usar los pronósticos de los últimos años, porque de pronto los productores reconocen esos pronósticos. Y el juego tiene rondas, y una ronda normalmente representa un ciclo del cultivo o un año, y están los cobeneficios. Entonces voy a empezar con el cartón del juego, que es cuando se juega en la mesa, se imprime para cada jugador un cartón así, y él tiene 3 lotes, y en cada lote él donde él puede elegir hasta 3 sistemas productivos, y lo pone en esos espacios que están ahí en color beige o en color suelo, y las tarjetas ASAC que él compra o que él quiere implementar lo pone sobre la parte verde. Listo, entonces esos son las tarjetas de los sistemas productivos. Hasta ahora hemos implementado o hemos preparado esos 4 tarjetas, que es la producción de granos, uno de frijol, uno de maíz y uno de maíz y frijol intercalado, y tenemos un patio. Pero se puede aumentar más sistemas productivos al futuro.
En el kit nosotros hasta incluimos como una tarjeta vacía, que es solo como el marco con el color y no tiene el dibujo del cultivo y se puede poner, pues se puede poner en otro sistema productivo muy fácil. Y bueno, todos los sistemas productivos necesitamos cierta información y eso es el costo inicial, el costo por ronda y cuál es el ingreso por ronda. En el caso de los cultivos básicos, el costo inicial y el costo por ronda es el mismo porque se va sembrando cada año. Bueno, es el mismo costo para sembrar cada año con las semillas y con, bueno, y el trabajo que se tiene que hacer para preparar el lote y todo eso. Pero, por ejemplo, en un sistema de café sería diferente, porque un sistema de café sería un costo inicial más alto y después el costo por ronda de pronto es menos, porque, bueno, depende. Bueno, depende del cultivo. Entonces, hay sistemas cultivos donde el costo inicial es más alto y otros que son como esos, que es lo mismo cada año que tiene que pagar el productor como costo. Y hay un ingreso que está establecido por el sistema productivo. Después están las tarjetas de clima y hasta ahora hemos preparado 2 climas. Eso fue específico para los 2 TESACs en Guatemala y Honduras. Está el riesgo climático, el evento climático de la sequía, de lluvia en exceso y de la canícula prolongada. Y hemos definido cuánto es el impacto de una sequía al ingreso cuando el productor no implementa nada, cuando no implementa ninguna práctica SAC, una sequía le da hasta 70% de pérdida, una lluvia en exceso hasta 40% y así. Y también lo que hemos preparado en el juego es una serie de pronósticos, tenemos ahí 15 diferentes pronósticos. ¿Perdón? Para mí es un gusto poder darles la bienvenida a cada una de las instituciones que hacen presencia. Adelante, Anton. Creo que me tocó bloquear el sonido porque alguien se estaba filtrando sonido. Si quieres, desbloquea tu audio y continúa, por favor. Creo que tienes que de nuevo quitar el mute. Ya. ¿Me Perfecto. escuchas ahora? Sí, te escuchamos perfecto, súper. Listo. Gracias. Entonces ya estaba explicando, bueno, las tarjetas de clima creo que ya terminamos, pero los pronósticos son importantes porque, claro, es que eso es como el núcleo del juego, que hay un pronóstico que tiene una probabilidad de que hay sequía o no hay sequía, que hay lluvia en exceso o no hay lluvia en exceso, o que sería un año normal donde no pasan ninguno de estos prácticas. Nos hemos como preparado 15 combinaciones de posibles pronósticos. Si vemos solo el primero dice que 80% es un año normal y hay una probabilidad muy pequeña de 10% que hay lluvia en exceso o una sequía. Entonces ahí sumamos los 100%. Pero si ven otro ejemplo como el de los de amarillo, el primero, ven que ese es un año que tiene 80% de probabilidad que hay una sequía. Entonces el productor sabe eso al principio de una ronda, cuando él juega. Entonces él sabe que hay 80% de sequía, entonces él toma sus decisiones sabiendo eso. Pero eso no quiere decir que se va cumpliendo el pronóstico. Bueno, sin entrar en detalles de los pronósticos, pero es como la idea que le queda esa incertidumbre y ese riesgo, y él trata de manejar ese riesgo implementando esas prácticas que le bajan esa pérdida de hasta 70% para la sequía, implementando, por ejemplo, sí, una variedad que es resistente a sequía. Eso le baja mucho ese 70% en caso que los 80% de la sequía se cumplen, ¿no? Y así funciona el juego. Y después, al final, están las tarjetas de prácticas que hemos implementado en este primer juego, 6 prácticas, y hemos definido para cada práctica, bueno, primero otra vez, cuál es el costo de la práctica inicial y el costo por ronda, y de pronto hay unas prácticas que también causan un ingreso extra al cultivo, ¿no? Como, pues el primer ejemplo, que las semillas tolerantes a sequía obviamente se aplica sobre
el sistema productivo de frijol o de maíz y queda, ahí está el ingreso por el frijol, pero la semilla misma no tiene un ingreso, entonces solamente te va cuidando sobre la pérdida posible de una sequía. El segundo ejemplo de la huerta con techo, ahí sí, esa sí tiene un ingreso por ronda porque ahí tienes la huerta que está produciendo un cultivo adicional ahí. Por eso tiene un ingreso. Y definimos eso para cada práctica, esos 3 parámetros. Y también definimos, ahí lo ven a la parte izquierda, la segunda tarjeta, cuáles son los cobeneficios entre los 3 pilares, ¿no? ¿Cuáles entre la seguridad alimentaria, o aquí lo llamamos el autoconsumo, el económico, que es la productividad, y el tercero sería como la mitigación o la contaminación al ambiente. Entonces, cada práctica o cada tarjeta atrás te muestra cuáles son los beneficios. Hay unos que el primero ven que tienen los 3 beneficios, pero la segunda solo tiene 2. Y también demuestra para qué riesgo climático esa práctica es útil. Y también vemos que la segunda práctica está útil para los 3, pero la primera solo está útil para 2. Y también hay una explicación de la práctica ahí. Pues lo más que cabe en una tarjeta así chiquita. Bueno, y al final jugamos rondas. Entonces, cada ronda representa un año o un ciclo de siembra. Eso queda en la definición del moderador. Y siempre hay un saldo inicial de dinero que el jugador tiene como en su mano para usarla para la primera ronda. Y ojalá que él puede aumentar ese saldo durante las 10 rondas máximas que hemos definido aquí en el juego. Entonces, digamos que él empieza con 10,000 quetzales. En la primera ronda vemos aquí que ha tenido una pérdida, porque pronto había un evento y no ha implementado una práctica, pero con el tiempo él va aumentando hasta, en la ronda 10, hasta 36,000 quetzales. ¿Sí? Entonces, lo que va haciendo ahí, cada ronda él va acumulando el ingreso por ronda, sea negativo o positivo. ¿Sí? Listo. Y los cobeneficios que hemos explicado, uno es el económico, que lo estamos mostrando como cuando pasan las rondas, va aumentando, ven las curvas, que hay unos que van aumentando, que van subiendo y otros que van, o uno solamente va bajando, la naranja, y cuando va bajando es que ese jugador está perdiendo cada ronda y los otros estaban ganando en ese juego que hicimos. Ahí como. Y los otros cobeneficios estamos acumulando por puntos. Entonces, cada cobeneficio, si sea seguridad alimentaria o cuidar al ambiente, da puntos para cada ronda si él ha implementado una práctica que tiene ese cobeneficio. Entonces, tenemos, solo mirando 2 jugadores, primero a Martín, que implementó más prácticas para seguridad alimentaria, y si vemos a Freddy, él implementó más prácticas que son para cuidar al ambiente. La barra verde es cuidar al ambiente. Y la otra es la de seguridad alimentaria. Nos vemos los 3 cobeneficios ahí en el tablero. A la izquierda, el saldo económico, cómo va mejorando, y tenemos los otros 2, el puntaje de los otros 2 cobeneficios. Y el último elemento del juego es el tablero, que es como el punto control del moderador, que él tiene ahí toda la vista, tiene como, puede ver en cualquier momento cómo está el resultado del juego. Y se pueden ver aquí los nombres de los jugadores arriba y las 10 rondas que estaban jugando, y como que ellos en cada ronda tenían un ingreso negativo cuando es rojo o positivo cuando es verde. Pues ahí ven, por ejemplo, Martín, en la primera ronda de la sequía, él tenía negativo, entonces él perdió dinero ese primer año. Pero el segundo año y todos los que siguieron, él tenía una ganancia o un ingreso que era positivo, entonces está aumentando su saldo. Vemos ahí abajo en la gráfica, Martin, que tiene la línea azul. Podemos buscarlo donde está, y está ahí, bueno, ahí se ve que él va ahí uno de los mejores, ¿no? En el juego. Y tenemos otros ejemplos. Por ahí tenemos ejemplos de Freddy, que tenía, bueno, creo que él tenía problemas de conexión en el juego y realmente no participó mucho. Entonces ahí sí vemos que en ninguna ronda tiene una ganancia, siempre tenía pérdida porque no implementó ninguna práctica.
porque no, bueno, yo creo que fue el caso que no participó porque tenía problemas de conexión. Y así él sí es el que es ahí en naranja, que durante los años él pierde dinero o él ya está negativo hasta, ¿no? Él ya tiene que tomar un crédito. Bueno, entonces, para que vean aquí cómo es el archivo se llama Cultivando para Ganar, versión 2, pues es la versión del 21 de agosto. Y bueno, tiene diferentes hojas, se pueden ver abajo. La primera hoja ahora lo vemos en vivo, después de eso. Tiene unas instrucciones, cómo se juega. Después está la lista, la segunda hoja es la lista de los jugadores. Después es el tablero, que es esta que vemos aquí, donde se ven los resultados. Y después hay como un tablero chiquito para cada jugador, donde se ingresa la información de cada jugador. Y los últimos que están en gris son como más para la configuración del juego, que son poner los costos, cuáles sistemas productivos, cuáles prácticas ASAC, los diferentes estimas y pronósticos. Y también tenemos, lo ven ahí arriba, en la parte derecha arriba, es el aleatorizador de clima que hemos inventado como para tener como un clima al azar, porque esa es la idea que entre los 15, perdón, ahí tengo un ruido de un helicóptero, que él va aleatoriamente, selecciona un pronóstico de los 15 y después cuando los productores toman su decisión y termina el año, nosotros rifamos el clima más o menos dentro de las probabilidades que da el pronóstico, seleccionamos después cuál fue el clima que realmente pasó y con eso calculamos los impactos sobre los ingresos. En ese caso pueden ver que sí, el pronóstico fue que es 30% canícula prolongada, 20% lluvia de exceso, 30% un año normal, 20% es una sequía, y lo que pasó fue la lluvia en exceso. Nos cumplió en el pronóstico los 20% de la lluvia en exceso, pero así es en la vida real a veces, ¿no? No siempre es el más alto en el porcentaje que realmente pasa después. Listo. Entonces, ¿qué falta para preparar el juego? Realmente el kit que se puede descargar de la página, como por definición hasta ahora tiene 3 lotes por finca, se pueden jugar máximo 10 jugadores, hasta 10 rondas. Hay 3 sistemas productivos y un patio, 3 riesgos o eventos temáticos. Tenemos 15 diferentes pronósticos y 6 prácticas al saco. Y así se puede jugar sin ninguna modificación. Lo único que tienen que hacer es definir quién es el moderador, quién maneja el juego, y ingresar los nombres de los jugadores en la tabla de jugadores. Aquí lo pueden ver. Ahí pues, ahí en lo que bajan van a ver como solo con las letras principales, pero ahí escriben el nombre, como Martín, Félix, todos ahí, y ya pueden empezar a jugar. Y bueno, último slide antes que cambiamos al juego. Y entramos en una discusión, yo creo, o en preguntas. Si ustedes quieren cambiar esa configuración, también se puede, pero eso vamos a hacer más adelante, creo que con Jesús, como una capacitación, cómo se puede modificar el juego, porque obviamente cuando uno, por ejemplo, agrega más prácticas a saco, otras prácticas, uno tiene que también ingresar todos estos costos y los diferentes, qué impacto va a tener sobre las prácticas, cada uno de los riesgos y así. Entonces, y obviamente ahí hay una cantidad de fórmulas que están en ese archivo y obviamente no se puede cambiar algo y después como no funciona la integración de las fórmulas y no funciona el juego. Entonces, para cambiarlo se necesita como una capacitación un poquito. Pero para jugar como es, no se necesita mucha capacitación. Entonces, les voy a mostrar, y con eso, no sé, podemos empezar también a abrir para preguntas o para comentarios. Les muestro aquí el archivo, como es. Entonces, como pueden ver, como en la primera hoja tiene instrucciones, ahí como 11 pasos, cómo se juega el juego, ¿sí? Y cómo se define después quién es el ganador.
Y ahí están todas las tarjetas, porque así se juega en la versión virtual. Están todas las tarjetas, están todos los climas y están las prácticas con todas sus explicaciones, ¿sí? Y bueno, y está también una imagen del cartón del juego que obviamente no se necesita en la versión virtual, pero está ahí. Y está la lista de los jugadores y aquí está el tablero que en ese momento está vacío porque no hemos jugado. Y están los 10 tableros para los 10 jugadores que, por ejemplo, cuando digamos que el primer jugador aquí él dice, en la primera ronda, bueno, vamos a ponerle un nombre aquí. Voy a poner mi nombre. Entonces aquí yo voy a seleccionar para mi primer lote frijol. Para el segundo lote voy a seleccionar frijol y maíz. Bueno, el tercero no voy a usar ahora. Y en cada ronda yo voy seleccionando cuáles de las prácticas. Bueno, por ejemplo, por defecto voy a aplicar a todas mis rondas semillas tolerantes al clima. Entonces, eso me va, como eso va influenciando la configuración del juego, entonces eso es mi configuración individual. Y así lo hacen los 10 jugadores en su tablero, en la versión virtual, y en la versión de mesa, el moderador lo tiene que hacer. Y cuando se termina una ronda, pues aquí no tenemos ninguna ronda, se va llenando eso aquí con los valores reales. Y les muestro aquí el ejemplo que tenemos del juego que jugamos en agosto. Entonces pueden ver aquí que cuando los jugadores han tomado sus decisiones en cada ronda, eso es Jesús David, él va configurando aquí que él quiere cambiar en cada ronda y se va reflejando eso aquí en sus saldos y así. Bueno, entonces voy a parar aquí para que podamos empezar a hacer preguntas. Listo. Muchas gracias. Anton, ¿me Sí. escuchan? Sí. Muy bien, Anton, muchísimas gracias por tu presentación. Creo que resumiste muy bien como todo el proceso del desarrollo del juego y pues la utilidad que tiene, ¿no? Vale la pena de pronto también mencionar un poquito ahí que para este ejemplo que tú diste solamente se utilizaron algunas prácticas ASAC de las principales que se utilizaban en estos territorios, pero el juego también tiene posibilidad de adaptarse a otras nuevas prácticas, ¿no? Es decir, Sí, que podríamos hacer algunas modificaciones para uso específico en otros sitios, ¿no? si yo les puedo mostrar aquí cuando ustedes bajan el kit de la página, van a tener ese archivo y ahí tienen una carpeta que se llama print, o bueno, lo cambiamos para imprimir, y ahí tienen todos los archivos que son para imprimir. Y siempre, si vemos por ejemplo tarjeta ASAC, hay una que está vacía, ¿sí? Entonces, para hacer otras prácticas hay que hacer el dibujo y llenar toda la descripción que se requiere, pero también hacer el cambio en el juego aquí en las tablas donde se agregan nuevas prácticas y hacer todo el trabajo de los costos y todo eso. Pero se puede agregar otras prácticas. Pero uno tiene que intentar un poquito cómo funciona el archivo para hacer ese cambio. Y creo que vamos a hacer en otro tipo de capacitación, ¿cierto? Sí, esa es la idea que podamos, bueno, incluso hacer un juego, todos los que están participando hoy cuando se inscribieron, pues vieron que había la posibilidad
digamos que como de demostrar si tener interés en participar de un juego, podríamos hacer un día un ejemplo en un par de sesiones. Em, y pues previo a esto, junto con la unidad de cambio climático, pues la idea es que Martín y el equipo de él también puedan estar capacitados. Creo que Martín está conectado también, ¿no, Martín? Vamos a ver, veo a Claro, Jesús. Martín. Ya, ahí está Martín. Sí, Hola, Martín. antes que podamos conocer en este diálogo la herramienta o el juego, y que antes de la inscripción poder ver a las personas que tienen el interés de jugarlo, ver cómo ya es puesta en práctica, también la unidad, aprovechar esa práctica como para formarnos a nosotros y nosotros podamos replicarlo en los departamentos, en las jefaturas departamentales o en las mesas técnicas agroclimáticas, este juego, para que ellos puedan ver que hay muchas alternativas de conocer las prácticas. Sí, Martín. Adicionalmente a esto, Anton, pues digamos que para el diálogo de hoy tuvimos una inscripción de más o menos 89 personas. Pues no todos participaron ahorita en directo, algunos igual van a tener acceso a la grabación, van a poder ver esto, pero casi que la totalidad de ellos están interesados en poder hacer, aunque sea una vez el ejemplo del juego, o sea, jugar. Entonces creo que igual va a ser, digamos que bastante importante poder aprovechar esta oportunidad también para poder extender un poco más este tipo de metodologías, que al final, como tú lo decías, pues nos van a ayudar muchos a poder mejorar la forma en que se transfiere la información y en el caso de los agricultores, pues poder simular previo a que llegue el evento extremo o previo a que llegue el pronóstico, lo que podría pasar si comienzan a tomar decisiones con información, ¿no? No sé si hasta esta parte alguno de los asistentes tiene alguna pregunta con respecto a la presentación de Anton o algún comentario con respecto a las metodologías vistas hoy respecto a los juegos. Pues de pronto aprovecho yo, si no hay pregunta, solamente lo que hablamos ahora sobre los 80 interesados, pues lo que podríamos hacer para empezar, ¿no? Sería como seleccionar de los 80 los que están interesados también en hacer el rol del moderador, ¿no? Que quieren como entender el juego un poco más que solo jugarlo. Entonces sería como, no sé, un tipo de taller o como algo que jugamos el juego, pero también explicamos como las partes atrás del juego para que ellos después pueden como duplicarlo fácil y jugarlo con otras personas. Así llegamos más fácil a los 80, pienso yo. En vez de jugarlo 8 veces ahora, podemos jugarlo con los que después son capacitados para jugarlo con otros, ¿sí? Y como primer paso, hacerlo así. Y después, los que son todavía más interesados, podemos empezar como a hacer un segundo taller para que yo explico en detalle cómo funciona el archivo y cómo se puede hacer cambios al archivo para agregar nuevas prácticas, para agregar nuevos climas y cosas así. Eso, bueno, es una propuesta mía, sí, ¿no? Sí, yo creo que está bien. Incluso creo que podría quedar primero en cabeza del equipo de la unidad de cambio climático, ¿no, Martín? Como lo hablamos, y quizás en algunos departamentales que también estén interesados, ¿no? Sí, así es. Nosotros habíamos pensado y éramos los más interesados en poder conocer cómo administrar el juego, y que como iban a haber muchos grupos o muchos interesados, que cada uno de la unidad de cambio climático pudiera ser el administrador del juego en sus grupos. Somos 4, tendríamos prácticamente un alcance de 40 personas si ponemos a 10 por cada grupo, en el cual tendríamos, si son 80, tendríamos cada integrante de la unidad dos grupos a los cuales tendríamos que cubrir, y eso nos serviría a nosotros como para empoderarnos de la administración de la herramienta.
eso va amarrado también con las pláticas que podemos tener con los jefes departamentales o incluso algún cooperante que esté interesado en también poder colaborar a abrirle las puertas para que aprenda también a ser un administrador del juego. Sí, yo creo que eso es la mejor forma que lo podemos hacer. Anton, yo quería hacer otra pregunta aquí, aprovechando que estamos con toda la gente conectada en este diálogo del día de hoy, también como hay posibilidades de pronto hacia el futuro de seguir explotando más este tema de los juegos, o sea, como tú qué has pensado con respecto a esta metodología hacia el futuro para poder seguir transmitiendo información, quizás se pueda desarrollar algo un poco más parecido a lo que es un juego normal de los que hoy en día se utilizan en los smartphones, en las tablets, o como que nos puedes contar un poquito más de lo que podría hacerse a futuro con esto. Sí, como tú dices, en este momento el juego es todavía un poco básico que funciona sobre un archivo en Excel que tiene la ventaja que es muy fácil para configurar, pero sí tiene la desventaja que es muy fácil hacer daños al archivo y que después algo no funciona. Entonces sí, nuestra idea obviamente es, aunque el proyecto ya terminó, pero estamos buscando como tú dices, hacerlo más profesional, de pronto hacer un desarrollo afuera de Excel, un desarrollo de verdad que termine en una aplicación que la gente puede descargar a sus teléfonos y pueden, bueno, hasta que podría ser que forman grupos individuales y juegan, ¿no? Bueno, como son los juegos, ¿no? Pero con el fin de que está totalmente alineado al tema de adaptación de prácticas ASAC al cambio climático. Y claro, y más gente jugando el juego, nosotros tenemos ahí más datos para entender a dónde están funcionando o en qué parte, por ejemplo, los productores no tienen el conocimiento para implementarlo porque todos juegan mal, algo así, ¿no? Es que también hay una parte científica que con eso uno puede entender más por qué las cosas se están adoptando o por qué no se están adaptando. Entonces, por un lado es un juego, pero por otro lado puede producir datos muy, muy interesantes para mejorar el proceso, ¿no? Entonces, la idea es seguir en eso, sí. Obviamente tenemos que buscar fondos, pero igual, es que como está ahora, ya se puede jugar, ya está listo y nosotros obviamente damos el apoyo en el tema de capacitaciones o cuando alguien esté interesado, pero sí, al futuro queremos aumentar más funcionalidad y también como entrar en otros temas de pronto, no solo lo de las prácticas. Sí, y lo otro que a mí se me ocurre también de pronto aquí que estamos con toda la gente es también un poquito, de pronto Anton, también esto sirve como una estrategia de monitoreo de hasta qué punto la gente está entendiendo los pronósticos, ¿no? Y está sabiendo utilizar la información de una forma correcta. También creo yo que podría funcionar para esto, ¿no? Dado que de una u otra forma también va a haber una mejor forma de tomar decisiones que otra, ¿no? Sí, obvio, sí, para los pronósticos también lo veo muy útil y puede ser acompañados a otras herramientas que estamos implementando, como lo del Pixar y eso, ¿no? Que va que buscamos cómo conectar eso mejor o como integrarlo mejor en el proceso de implementar Pixar y usando los juegos para que nos damos cuenta que tanto entiende la gente los pronósticos y en el tema sí, de los sitios donde se está haciendo la demostración o la implementación de prácticas ASAC, también se pone el juego al principio para que la gente entienda en cada práctica para que sirve sin tener que implementarla, ¿no? En su finca. Esa es un poco la idea. Sí, y lo otro que yo quisiera resaltar aquí también es un poco, digamos que la versatilidad que también tendría para no solamente evaluar en el tema de producción, sino también en otros co-beneficios, ¿no? Y como lo que tú mencionabas, que puede ser también para algunos beneficios desde el punto de vista ambiental, en la reducción de emisiones y otro tipo de co-beneficios también, ¿no? Sí, nosotros en ese momento hemos explorado obviamente mucho el tema económico, como con ese saldo, y los otros dos co-beneficios solo tenemos con un puntaje, pero obviamente se puede entrar un poco más ahí
que quiere decir el puntaje, sí, de cuidar el ambiente, ¿no? Ahí también se puede explorar más el tema. Claro que sí. Bueno, no sé si hasta aquí alguno más tiene alguna pregunta, porque si no, me gustaría de pronto, Martín, tú que participaste la vez pasada en el juego, pues de pronto sí podrías compartirnos aquí con todos, pues cómo te pareció, qué experiencia tienes y qué referencia es lo que jugaste, de pronto como para que puedas compartir un poco más con los participantes del día de hoy. Sí, con mucho gusto. Nosotros, comunidad de cambio climático, contamos con tu persona en la unidad, el cual nos tuvo ese acercamiento con este juego. Mandamos la invitación a la sede del Progreso y a la sede de Zacapa para que lo practicáramos junto con extensionistas locales para ver la perspectiva. Y como bien lo ha dicho Antón, fue nuestro administrador del juego, en el cual, y si no estoy mal, participamos 7 u 8 personas. Tú también jugaste con nosotros. Es bastante, de primero cuesta un poco entenderle que puede cambiar las prácticas, pero en la vida real es así también. Digamos, tú escoges o te casas con una práctica de adaptación y si no te dio resultados a la primera vez, pues no esperas la segunda y te cambias. Entonces eso representa una pérdida económica por haber hecho una inversión a la cual después tú la cambias. Yo creo que eso nos pasó a varios en ese sentido. Después ya empezamos a encontrar, las primeras rondas fueron un poco más difíciles, en las cuales fuimos explicando o entendiendo de que teníamos que ponerle, dependiendo de la probabilidad de que se diera el evento, la práctica correcta. Eso es sumamente importante, reconocer qué práctica de adaptación me sirve para qué evento. Eso es importante porque entre más acertada esté la práctica, pues eso genera mayores ingresos. Yo me recuerdo que creo que puse cosechadora de agua desde un inicio. Mi primera inversión fue bastante fuerte, por eso el ciclo de cultivo me salió todavía con pérdida, pero después conforme yo tuve esa cosecha de agua, fui obteniendo más seguridad en proporcionarle el agua al cultivo y fue incrementando mi ingreso. Pero también tuve compañeros en esa oportunidad, si no estoy mal, de que hicieron cosecha de agua o una práctica y después la cambiaron. Entonces ahí es pérdida económica, ¿verdad? También. El hecho de poder ir amarrando lo que se da en una mesa técnica agroclimática es sumamente importante porque ahí están las recomendaciones, están las prácticas, pues, se enumeran las prácticas y estas prácticas pues están marcadas en las tarjetas. Hay que tener el tiempo para poder leer todas estas tarjetas que te explican para qué sirve y el costo. También es sumamente importante mencionar de que se trabajó en maíz y frijol y había una selección en la cual en tu parcela podías sembrar maíz y frijol, pero te ayuda también saber en qué precio tú estás vendiendo tu producto, dependiendo de la ambición o la visión que tú tienes. De repente, por tradición, nosotros sembramos más maíz que frijol, pero el frijol en determinado momento puede venderse a mejor precio. Yo creo que eso también es sumamente importante. Y todas estas variables se mezclan para tener ya sea una buena acertar en tu práctica para tu mes, para tu terreno y ver los resultados. Eso es lo agradable del juego, poder juntar todas estas variables, tener esa visión y ver de que si tus recomendaciones o selección de prácticas, eso te va a generar buenos ingresos. Eso es sumamente importante. Y también mencionar que nuestros compañeros de extensión fueron los que tuvieron mejor puntaje. Eso es bueno, saber de que nuestros extensionistas tengan ese conocimiento básico de poder
mezclar estas variables para poder tener las mejores recomendaciones. Algo también sumamente importante es también ver de que, como tú lo mencionabas antes, ¿qué entienden con un periodo de lluvia o sequía? Si lo asocian con una práctica de adaptación, aunque pueda parecer a nivel técnico algo que tiene una lógica, créame, en campo es un poco más complicado. Entonces, el hecho de poder entender la sequía y qué prácticas van asociadas a la sequía, garantizan los buenos resultados. Y este juego es algo de que te pone algo cercano a la realidad de qué te podría pasar con selección de prácticas. Entonces, bastante práctico. El primero, como todo evento nuevo, es un poco complicadito, pero después ya nos fuimos demasiado rápido y lo terminamos, lo que nos había tardado como 45 minutos en la primera y segunda ronda, lo hicimos en 15 las otras 7, 8 rondas que tuvimos. Así que la unidad de cambio climático interesada en poder aprender bien, adaptarla a nuestras prácticas que hacemos con nuestros compañeros en campo y que podamos aprender ahora a ser administradores y poder guiar los juegos para tener un mayor alcance, formador de capacitadores. Gracias. Muchas gracias, Martín, por tu experiencia y por contarla aquí con todos. Aquí Andrea Samayoa en el chat nos está preguntando si lo hemos jugado con agricultores y si lograron comprender el manejo económico del juego. Pues fíjate que por el tema de la pandemia no lo hemos logrado hacer directamente con todos los agricultores que quisiéramos y de todos los niveles, pero sí lo hemos jugado con algunos puntualmente, pues que tienen un poquito más de nivel que el promedio, como prueba antes de haberlo hecho. Pero pues como decía Anton, tenemos una versión impresa, ¿no? Entonces que es con billetes, realmente hazte de cuenta que es como un, no recuerdo cómo es que lo llaman acá, como un tío rico, como un... no un Monopoly, pero algo así parecido, donde hay como un banco que es el que te vende las prácticas, ¿no? Entonces, para los agricultores es muy sencillo porque les damos los billetes y ellos simplemente van como al banco, compran su práctica, la colocan en su tablero y cuando después de que pase lo del pronóstico y suceda el evento climático, pues más o menos lo que sucede es que ellos pueden ir y cobrar sus ganancias de su cultivo, si ganaron o perdieron, dependiendo. Entonces, digamos que por eso lo hicimos con los billetes de la misma denominación acá del país y todo, de forma que sea muy fácil que entiendan ellos cómo es la mecánica. Sí. Y esa es la versión que tenemos, como te decía, es la versión que tenemos impresa, ¿no? Ya para jugar en campo con los agricultores, no vía web, sino en campo. No sé si quieres agregar algo, entonces sí, dale. Yo puedo agregar aquí también una experiencia que hemos tenido cuando jugamos el primer año del proyecto, en el 2018 fue, una primera versión del juego con productores en Olopa, en el TESAC en Olopa. Y sí, ahí aprendimos nosotros porque en esa primera versión el juego era todavía más complicado en el sentido porque nosotros tratamos que el mismo jugador está calculando esos costos y ingresos para que... Nosotros pensamos que sí, eso sería útil para que ellos aprendan, pero nos dimos cuenta que eso fue muy, muy difícil para ellos en algunas partes y por eso nos fuimos como a esa versión que es mejor que nos enfocamos en explicar las prácticas y los beneficios y claro, eso de los costos y gastos se calcula ahí automáticamente en el archivo. Pero sí, esta parte fue bastante complejo para ellos y por eso también reducimos mucho la complejidad de los sistemas productivos, porque antes teníamos también con café y granos básicos mixtos y eso se volvió todavía más complejo. Entonces, por eso reducimos a los granos básicos y hacia pocas prácticas y sea muy claro qué son los beneficios para qué ayudan esas prácticas. Y nos desarrollamos esos sistemas de las tarjetas donde se escribe atrás muy claro, o se hace con dibujitos eso como para qué sirve, es para dinero, es para seguridad, para autoconsumo, eso está atrás de la tarjeta, entonces entonces ellos no tienen que calcular nada, ¿no? Esa es la idea, porque eso es muy complicado. Y ellos solamente ven, bueno, ¿para qué sirve esa práctica? Y sirve para ese riesgo climático, entonces sí lo voy a implementar.
Y después de la ronda ellos ven el resultado, que sí, que, como dice Jesús, que ellos reclaman sus ingresos después de la ronda del banco y se tiene que hacer en una forma muy sencilla. Muchas gracias, Anton, por tu respuesta. Aquí hay una pregunta que está haciendo Aldo Zúñiga del ICUME. Nos está preguntando si en el juego existe una meta de conservación del medio ambiente. Sí, pues eso es uno de los 3 beneficios, ¿no? Obviamente, como es un juego económico, nosotros en ese momento nos enfocamos más en la parte económica, nos calculamos esos saldos, pero el cuidado del medio ambiente, cada práctica tiene un puntaje, si sirve para cuidar el medio ambiente, por ejemplo, los abonos orgánicos, o ¿qué otro ejemplo teníamos? Bueno, varios ejemplos que son para cuidar el ambiente y te dan un puntaje. Entonces, a partir del saldo que vas acumulando de dinero, también estás acumulando un puntaje por seguridad alimentaria y por cuidar el ambiente. Entonces, al final del juego se puede decir cuáles de los jugadores han implementado más prácticas que eran como co-beneficio para cuidar el ambiente. No sé si hay más preguntas, más ideas, cómo modificar el juego. Sí, es importante también eso, ¿no? Realmente esto hasta ahora es una cosa que está en desarrollo y que se puede todavía modificar mucho, ¿no, Anton? Entonces, Sí. nosotros creemos que igual esto va a ayudar para tener mucho más, un desarrollo mucho mayor en el futuro para tener más aplicaciones. Y yo la verdad sí creo que es una forma muy buena de transmitir la información y que los agricultores además de una u otra forma pues también compitan un poquito entre ellos y esa competencia a veces puede ayudar a que tomen mejores prácticas con la idea de ganar, ¿no? Entonces también creo que esto va a ayudar. Mm, bueno, yo no sé, yo veo que tal vez no hay más preguntas de momento. A ver, acá está hablando también Aldo, está haciendo una pregunta diciendo que si estas prácticas de conservación podrían estar asociadas a beneficios económicos o a incentivos. Sí, podría, en ese momento nosotros calculamos el saldo económico solamente con el ingreso de la venta de la producción, pero también podría ser que hay una bonificación por alto puntuaje de cuidar el ambiente que se refleja en el saldo económico, que el gobierno dice a los productores que implementan práctica que tienen un puntaje de más que 50, les damos un subsidio sí, un incentivo económico para implementar esa práctica. Y se Sí, podría incluir en el juego, sí. digamos que yo creo que también es un tema de que estamos tratando de reflejar un poquito más cómo es la realidad, ¿no? Es decir, que digamos no tendríamos todavía la capacidad de demostrar como un pago por ese servicio ambiental, ¿no? Es decir, digamos que no podríamos internalizar esa externalidad de momento, pues porque digamos que también en el mercado de lo que ellos tienen no hay como un mercado así de carbono específicamente, que es casi lo que estaríamos más enfocados en mitigación, bueno, y otros beneficios ambientales. Entonces creo que también por esas razones que no se ha introducido, pero si hubiera algún mecanismo en las comunidades donde se estuviera jugando, quizás es porque también en las que nosotros lo hicimos, Anton, no lo había, ¿no? Pero digamos, si el mecanismo existiera, sería viable ponerlo como un ingreso adicional. Sí, y de verdad nosotros reducimos mucho la primera versión del prototipo por la complejidad. Es que nos dimos cuenta que hay que hacer como una cosa a la vez con los productores, ¿no? Sí, de pronto para el tema de los pagos por servicios ambientales se necesita otro juego, porque si empiezas a mezclar como el beneficio de las prácticas con los pagos por sistemas, por ecosistemas, y después también lo que faltaría todavía es como el mercado, porque en este momento solo tenemos un precio por venta, pero puede ser, como vemos aquí en los comentarios, un plus en el precio cuando él implementa una práctica, pero no tenemos eso, pero aumenta mucho la complejidad y el peligro es que el juego
para el productor después él no entiende. Entonces sí hay que explorar esas cosas, pero como implementarlo con cuidado para no como hacerlo demasiado complejo, porque sabemos que el mundo real también es muy complejo, ¿no? Y sí. Yo creo que podría sumarle a esto que va conforme se va aprendiendo o avanzando en temática en la mesa técnica agroclimática o los grupos objetivo. Conforme nosotros tengamos un nivel más de conocimiento, de empoderamiento, creo yo que se puede ir graduando la complejidad del juego. Sí. Sí, veo que estaba levantando la mano. Doris, adelante. Muchas gracias, muy buena tarde. Me parece muy interesante la herramienta. A manera de comentario, en algún momento yo tuve la oportunidad de conocer, no sé si lo mencionaron al principio de la presentación porque no ingresé cuando inició, un juego que se llamaba El Buen Agricultor. No sé si lo conocen, que es prácticamente como que una versión de lo que ustedes están mencionando. Y la clave en este juego, cuando se jugaba con los agricultores, era realmente conocer muy bien las instrucciones para que los agricultores pudieran entender. En un principio, los agricultores pues daban a conocer y escogían las prácticas prácticamente con las que ellos estaban identificados, pero cuando veían que habían afectación de plagas, afectación de clima o cosas como esas, eran muy pocos los que se animaban a tomar prácticas adecuadas, y cuando veían que alguien se animaba y ganaba y salía ganando al final del juego, pues todavía con mucha pena o con mucho temor se animaban a trabajar otras prácticas, pero al final del juego, al final, pues las personas como que se picaban con el juego y querían conocer más y querían ganar más. Me parece que lo que ustedes lograron con esta herramienta, pues fue darle un plus. Y de esta manera yo creo que los agricultores van a captar más el mensaje de que las buenas prácticas pues hay que incorporarlas, hay que hacerlas y los beneficios que ellos pueden obtener. Yo pienso que es una buena herramienta que nos va a servir en la mesa agroclimática para poder mostrarle a los agricultores y transmitir esa información que nosotros necesitamos llevarle a los agricultores. Era un poco de manera de comentario y felicitarlos realmente por esa herramienta que lograron desarrollar. Gracias. Muchas gracias, Doris. Realmente estás confirmando lo que sí lo hemos visto nosotros también en los primeros juegos con los productores, que fue el efecto del juego con ellos fue más que al final de los 2 días había interés de ellos hacia las prácticas, ¿no? Como tú dijiste al principio, ellos escogieron las prácticas, pues no al azar, pero como más o menos qué hace el vecino o qué hacen los otros, yo hago lo mismo, algo así. Pero sí, al final de los 2 días había muchos comentarios positivos que ellos como dijeron que al fin entendí que sí tenemos que implementar esas prácticas para que estamos mejor preparados para el clima. Por eso también yo pienso que hay que estar con cuidado para hacerlo muy complejo para ellos, porque cuando es complejo ellos se cierran y no entienden, pero no lo dicen de pronto en el juego. Entonces, una clave es que es fácil de entender para ellos cómo funciona y que para ellos como les ayuda, que ellos como manifiestan al final que el interés para que quieren saber más, ¿no? Eso es como lo que queremos lograr con ellos. Y sobre todo que el facilitador pues conozca muy bien las instrucciones del juego. Eso sí hay que conocerlo bien porque a veces la gente sale más pilas que uno, entonces al final de repente no puede controlar uno bien el juego. Bueno, muchas gracias, Doris, por tus aportes. Realmente sí es muy valioso lo que estás diciendo y está muy acorde con lo que estamos pues, tratando de hacer con este tipo de herramientas.
Y tú dijiste algo que me llamó mucho la atención y es, bueno, que sea muy útil para las mesas. Entonces yo creo que de pronto en algún momento más adelante podríamos también trabajar esto con las mesas. Más que todo, pues a nivel de los extensionistas que participan y de los técnicos, de pronto para que lo incorporen dentro de sus herramientas que utilizan para la transferencia de tecnología, ¿no? Y de información agroclimática. Como Anton lo mencionaba hace un rato y para los que han participado en los otros diálogos, nosotros hicimos uno bueno, hemos hecho dos realmente, hablando de la herramienta Pixa, ¿no? Uno que nos apoyó Carlos Navarro, fue de los primeros, tal vez fue el segundo de los diálogos, si mal no recuerdo. Y hace unos 3 diálogos atrás estuvo Diana Giraldo también acompañándonos, hablándonos de la herramienta Pixa. Nosotros hemos identificado que este tipo de juegos pueden ser parte de una caja de herramientas de Pixar. Es decir, que en ese sentido, pues, creemos que puede servir como herramienta para transmitir mejor esa información al agricultor y pues creo que valdría la pena tener un espacio en algún momento con las mesas técnicas para poderlo desarrollar más. Bueno, no sé si alguno tiene alguna pregunta adicional. Ok. Bueno, viendo pues que no hay algo más, no hay más preguntas al respecto, pues de mi parte, agradecerte mucho, Anton, la presentación del día de hoy y el habernos acompañado y bueno, igual ten seguridad de que la información que estamos generando, pues toda está grabada y esto se va a compartir con más gente que estuvo inscrita y pues como tú viste, pues vamos a tener también más participación en algunos grupos cuando hagamos el juego ya con ellos. Pues bueno, de nuevo de mi parte, pues agradecerte mucho. No sé si tú, Martín, también quieres comentar algo desde la unidad de cambio climático antes de terminar el diálogo del día de hoy. No, agradecer a Antón por el trabajo que ha realizado. Es bastante, ¿cómo le podría decir? Práctico jugarlo, pero toda la elaboración me imagino que ha de haber costado un montón. Es bastante útil, se puede mezclar mucho conocimiento, como bien lo dijeron, previo a las mesas o como antes de jugar una mesa técnica agroclimática basada en adaptación, en territorios sostenibles, la inversión que podríamos ver, como lo comentaba Aldo, creo yo que es algo viable como está la situación ahora. Creo yo que las mesas técnicas y este juego no hay mucha imposibilidad en poder practicarlo. Lo que necesitamos es una conexión a internet, que creo yo que en las sedes departamentales es aunque sea un poco deficiente, puede ser el enlace necesario para poder jugar, y ese empoderamiento de nuestros extensionistas es el que puede llevar a través de, ya cuando se pueda tener recursos, poder estar presente, el juego en físico, pero lo importante es de que plasma ese juego, esa práctica con el deseo de tener buenas ganancias, y ahí lo refleja ahí el tener buenas decisiones. Entonces yo creo que eso es sumamente importante, poder mostrarle a nuestro agricultor que con buenas decisiones mezclado con una buena lectura de las predicciones climáticas puede generar buenos ingresos al agricultor. Entonces, para nosotros, Comunidad de Cambio Climático, pues muy interesados en poder apropiarnos de este juego, de esta herramienta, ir fortaleciendo también, retroalimentando a Antón, a ti, Jesús, sobre lo que podamos pasar a futuro. Pero muchas gracias por traernos este tipo de juegos, de que al final de cuentas nos enseña mucho y deja mucha enseñanza a nuestros agricultores y técnicos. Así que muchísimas gracias a todos por su tiempo. Bueno, a todos muchísimas gracias igual por su participación. Creo que vale la pena decir hoy que estamos terminando un ciclo de los diálogos. Hoy la idea es que terminemos como todo el ciclo que hemos estado hablando de adaptación también. Y desde el próximo lunes, pues la idea es que iniciemos un nuevo ciclo, pero ya hablando un poco más de temas de mitigación. Entonces, de antemano, pues invitarlos a que participen en el diálogo la próxima semana. Vamos a estar hablando de todo el marco normativo que hay a nivel regional
con respecto a mitigación. Nos va a estar acompañando Daisy Martínez, que es la directora de CICAPS para América Latina. Ella participó en algún momento en los diálogos con respecto al tema de adaptación y ahora ya nos va a dar como un contexto también en el tema de mitigación. Entonces creo que eso era lo último que quería comentarles, invitarlos al próximo diálogo y bueno, aquí los estaremos esperando. Muchísimas gracias a todos por su participación y feliz tarde. Feliz tarde, muchas gracias a todos. Y yo creo que también es importante, antes de que se cierre esto, y se me había olvidado, que vamos a estar en contacto con las personas que están interesadas en jugar para ir formando los grupos. Claro que sí, igual todos están inscritos, los que se inscribieron tenemos la información y pues vamos a enviarles la información adicional a los que la solicitaron y a los que ya están dispuestos, que dijeron y manifestaron la intención de jugar, pues vamos a enviar esa en su momento también la invitación para que lo hagamos. Sí, muchas gracias Martín por agregar esto. Gracias a ustedes. Bueno, muchas gracias. Feliz tarde para todos. Tarde a todos. Feliz tarde, gracias. Feliz tarde. Gracias por todo. Gracias, feliz tarde.